La lección para el día de hoy, luchando por la fe. A una ciudad muy pero muy lejana llamada Éfeso llegó un hombre grande y valiente. ¿Grande como un gigante? No, grande y valiente como los niños que están aquí, porque amaba a Cristo y llevaba la palabra de Dios. O sea que los que aman a Cristo son grandes y valientes. Sí, gigantes poderosos con el Espíritu de Dios como David ante Goliat, así fue Pablo. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que hizo Pablo en Éfeso? Les enseñó a muchos niños, papás, mamás, jóvenes y ancianos sobre el Evangelio de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo, y por ello muchos se convirtieron ¿Se convirtieron? ¿Se convirtieron en qué? en verdaderos cristianos que amaban a Cristo. Ah, Además, muchos quemaron los libros que les habían enseñado cosas que a Dios no le gustan. ¿libros? Pero yo tengo muchos libros en casa. ¿Cómo cuáles libros quemaron? De adivinación y de magia fue lo que ellos quemaron. Tú puedes también tener libros, música y otras cosas que quizá no agrada a Dios, pero hay que preguntar a los papitos si son buenos para tenerlos en casa. Vamos a revisar en casa a ver si hay algo que no agrade a Dios. Pero, ¿qué más hicieron? Llevaban el Evangelio y enseñaban a muchos del camino de la salvación. ¿Y nosotros también podemos hacerlo siendo tan pequeños? Claro, porque hay muchos niños que no conocen de Jesús y tú puedes enseñarles el camino de la salvación, como lo hizo Pablo y una niña que fue llevada cautiva a Siria, donde Amán, que era leproso. ¿De verdad? Sí, imagínate que allí en Éfeso la situación se puso muy, pero muy difícil, pues se produjo un gran alboroto. ¿Un alboroto? ¿Cómo así? Ahora sí que no entiendo nada. Si estaban enseñando el verdadero amor, si estaban acabando con todo lo malo, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en el templo de Éfeso habían construido la imagen de una diosa llamada Diana, y de todas partes venían a adorarla, pero por las enseñanzas de Pablo y sus amigos ya no lo hacían. Además, los que trabajaban con sus manos haciendo templecillos y figuras de esa diosa se dieron cuenta que ya no vendían tanto y ahora ganaban muy pero muy poquito, y eso hizo que esos hombres se airaran contra Pablo. Pero como no lo encontraron, se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Oh, no, pobres hombres. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Dónde estaba él? Estaba a pocos metros del lugar y cuando se enteró del alboroto quiso ir al teatro donde estaban gritando ¡Viva Diana! ¡Viva Diana! ¡Viva Diana! Pero además unos gritaban una cosa y otros otra y no se entendía nada. ¡Grandes Diana de los Efesos! ¡Abajo con los blasfemos! Pero Dios no le permitió ir a ese lugar. Qué triste. Él quería ir a hablar de Dios. ¿Por qué él no lo dejó ir? Sí, es triste, pero lo hizo para protegerlo y además él ya llevaba un buen tiempo en esa ciudad predicando el Evangelio. Tan grande fue su trabajo con Dios que Éfeso se había convertido en una gran ciudad misionera y los amigos que hizo Pablo allí no lo dejaron ir, cuidándolo así. Qué bonito. Oye, a mí también me gustaría ser misionera como Pablo. Claro, y no solo como Pablo. ¿Sabes? Dime. Hace muchos años en Escandinavia, cuando a los adultos les prohibieron predicar, fueron los niños los que llevaron el Evangelio y muchos se convirtieron como en Éfeso. ¿De verdad? Dile a tu papito o a mamita que te enseñen cómo puedes llegar a ser un gran misionero como Pablo o como los niños de Escandinavia. Y pídeles que te cuenten esta historia. Lo voy a hacer. Voy a decirles que me cuenten esa historia. También te voy a contar otra cosa. Imagínate que allí se encontraba un hombre que se llamaba Alejandro con otros hombres que también conocían la palabra, pero se habían alejado de Dios. Dijeron que no tenían nada que ver con Pablo, pero Demetrio y otros hablaron mal de él diciendo mentiras en medio del alboroto. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si todo estaba tan bien, qué aburridos. ¿Por qué pasó eso? Pablo se puso triste y a llorar. Yo creo que yo me hubiera puesto muy triste. No
no te preocupes. El Dios al que Pablo servía siempre cuida de sus hijos y tiene ángeles poderosos para protegerlos. Y ellos también cuidan de ti. Ellos nunca duermen. Además, usó un escribano muy juicioso y respetado por todos, que calmó ese alboroto y así cada uno se fue a su casa. Ah, y ahora entiendo. Mira que mis vecinos, no hace mucho los escuché discutiendo. Eso sonaba como a un alboroto entonces. Puede ser, pero cuando eso pase, tú puedes orar y Jesús intervendrá y traerá paz, así como intervino en Éfeso. Entonces les voy a contar a mis amigos para que también hagan lo mismo y oren cuando hayan discusiones y entonces luego venga la paz. Pero bueno, cuéntame qué pasó al final con Pablo. Pues Pablo había terminado ya su trabajo en Éfeso. Había batallado por la fe, permaneció siempre firme y fiel. No tuvo miedo ni le dio pena hablar del Salvador Jesús. Y muchos pudieron conocer de la salvación porque Pablo, el gigante del Evangelio, tuvo fe, nunca se quedó en silencio y habló siempre del buen Jesús. Hoy también te invitamos a que tú, niño y niña, hables de Jesús y de cuánto te ama. Y no olvides que como Pablo, Dios pone ángeles poderosos alrededor de ti que te cuidarán y te acompañarán durante tu vida. ¡Qué hermoso! Y ahora nos quedamos con nuestras maestras y sus hijos, que nos enseñarán más sobre Pablo, su lucha con la fe y el alboroto de Éfeso. Dios los bendiga. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Por medio de nuestro Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Que siendo en la obra del Señor siempre.